Me arrastraron por los suelos de mármol de la mansión de mi propio marido, con mi hija de 3 días gritando en mis brazos, y nos tiraron a las dos a la nieve helada. Lo que no sabían era que acababa de heredar 2.300 millones de dólares y que estaba dispuesta a hacerles pagar por cada uno de los moratones. Soy Min, y esta es la historia real de cómo pasé de ser expulsada como si fuera basura a destruir toda una dinastía familiar. Quédate hasta el final, porque en el momento en que se dieron cuenta de quién era realmente, esas imágenes se hicieron virales y los destruyeron por completo. No te pierdas lo que pasó en esa sala de juntas. Dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque esta venganza llevaba años gestándose. Déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. 3 días antes, estaba tumbada en una cama de hospital. Mi cuerpo aún se estaba recuperando de una cesárea de urgencia. El dolor era insoportable, pero nada comparado con el vacío que sentía. Mi marido Brandon no me había visitado en 2 días, ni una sola vez. Las enfermeras no dejaban de mirarme con lástima y cuchicheaban cuando creían que no las oía. Me repetía a mí misma que solo estaba ocupado con el trabajo, que vendría pronto. Era tan ingenua. Mi teléfono vibró. Era mi mejor amiga, Sarah. Milen, lo siento mucho. Por favor, no mires Instagram. Por supuesto, inmediatamente miré Instagram y allí estaba. Brandon, mi marido desde hacía 3 años, había publicado una foto con otra mujer. Ella era guapa, radiante y claramente también estaba embarazada. El pie de foto decía, con mi verdadera familia. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos allí mismo, en esa cama de hospital. Pero no tenía ni idea de que eso era solo el comienzo de mi pesadilla. La puerta del hospital se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared. Salté instintivamente y acerqué a mi hija, que estaba dormida. La madre de Brandon, Elena, entró primero. Siempre le había tenido pánico. Era el tipo de mujer que podía paralizarte con solo una mirada. Detrás de ella estaba la mujer de la foto de Instagram, Cassandra. Tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro y una mano apoyada en su vientre embarazado, como si estuviera reclamando su territorio. Luego llegó la hermana de Brandon, Natasha, que sacó su teléfono y ya estaba grabando. Y por último, el padre de Brandon, Gregory, un poderoso hombre de negocios que siempre me había mirado como si fuera suciedad en sus caros zapatos. Rodearon mi cama de hospital como buitres que acechan a su presa. Yo seguía conectada a un gotero, apenas capaz de sentarme sin sentir un dolor agudo en el abdomen. Elena no perdió el tiempo. Ya has arruinado la vida de mi hijo durante demasiado tiempo, dijo con voz llena de rencor. Cassandra dio un paso adelante y nunca olvidaré lo que dijo a continuación. Ese bebé ni siquiera es suyo. Hicimos una prueba de ADN en secreto. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué prueba de ADN? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero antes de que pudiera decir nada, Gregory me tiró un montón de papeles al regazo. Firma los papeles del divorcio o nos llevaremos al bebé y no obtendrás nada. Miré los papeles con manos temblorosas. Todo se nublaba ante mis ojos. Natasha seguía grabando, riéndose de mis lágrimas. Esto va a tener muchísimas visitas, dijo. Elena se inclinó hacia mí. Fírmalo ahora o llamaremos a los servicios de protección infantil y les diremos que estás mentalmente inestable. Tenemos médicos a sueldo que dirán lo que necesitemos que digan. Estaba drogada, agotada, dolorida y aterrorizada. Iban a quitarme a mi bebé, así que firmé. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo. Fue entonces cuando Cassandra empezó a reírse. Reía de verdad. ¿De verdad pensabas que una don nadie como tú podría quedarse con un Kingston? Dijo. Entonces me contaron la verdad. Brandon se había casado conmigo por una apuesta con sus amigos de la universidad. Le pagaron $100,000 por casarse con la chica más pobre del campus y ver cuánto tiempo aguantaba. 3 años de mi vida. 3 años de amor, devoción, esforzándome por ser lo suficientemente buena para su familia. Todo era una broma, pero aún no habían terminado conmigo. Elena insistió en que fuera a la mansión Kingston a recoger mis cosas. No tenía otra opción. De todos modos, me daban el alta ese mismo día.
El hospital necesitaba la habitación. Así que envolví a mi pequeña hija en la fina manta que me proporcionó el hospital y me dirigí al lugar que había sido mi hogar durante 3 años, sabiendo que nunca volvería a ser bienvenida allí. La mansión Kingston era enorme, fría, y siempre me había parecido más una prisión que un hogar. Mientras recorría esos pasillos por última vez, los recuerdos me inundaron. Todas esas cenas en las que Elena me obligaba a servir a los invitados como si fuera una empleada. La pequeña habitación en la parte trasera de la casa donde dormía, porque el dormitorio principal era demasiado bueno para mí. La ropa de segunda mano que tenía que llevar mientras Natasha iba vestida con trajes de diseño. Recordé la vez que Elena me abofeteó delante de sus amigos porque avergoncé a la familia al mencionar que mi madre había fallecido. Gregory se rió y dijo, «Deberías agradecernos cada día que dejemos que la basura viva en nuestra casa». Cuando llegué a mi habitación, ya no quedaba nada. Mi ropa, mis libros, las pocas cosas personales que tenía, todo tirado en los contenedores de basura de fuera. Los encontré allí, empapados y destrozados. Las joyas de mi madre, lo único que me quedaba de ella, habían desaparecido. Más tarde descubrí que Natasha se las había llevado. Mis fotos de boda estaban ardiendo en la chimenea de la planta baja. Alguien las había tirado como si no fueran nada. Metí lo poco que pude salvar en una pequeña bolsa. Mi hija lloraba, tenía hambre y necesitaba que le cambiaran el pañal. Pero antes de que pudiera marcharme, la voz de Elena resonó en toda la mansión. Todos al salón principal, ahora mismo. Se me revolvió el estómago. Sabía que esto no había terminado. Toda la familia Kingston estaba esperando allí. Elena estaba en el centro, como una reina presidiendo su corte. Brandon también estaba allí, de pie junto a Cassandra, con el brazo alrededor de ella. Ni siquiera me miró. «Antes de irte», dijo Elena con voz fría y cortante, «te arrodillarás y pedirás perdón por habernos hecho perder 3 años de nuestra vida». Me quedé allí de pie, sosteniendo a mi bebé que lloraba, demasiado conmocionada para moverme. «He dicho que te arrodilles», repitió. Negué con la cabeza. No sé de dónde saqué el valor, pero dije, «no». Gregory se puso rojo de rabia. Asintió con la cabeza a 2 guardias de seguridad que nunca había visto antes. Eran hombres grandes. Me agarraron por los brazos y empecé a gritar. «Por favor, tengo a mi bebé. Por favor, no le hagan daño». Pero no les importó. Me arrancaron a mi hija de los brazos y se la entregaron a uno de ellos. Luego empezaron a arrastrarme. El dolor era insoportable. Sentía como si se me estuvieran abriendo las suturas de la cesárea. Notaba algo cálido y húmedo extendiéndose por mi ropa. Sangre. Estaba sangrando. Me arrastraron por el suelo de mármol como si fuera un mueble. Mi hija gritaba, ese horrible llanto de recién nacido que aún me persigue en mis pesadillas. Natasha lo estaba grabando todo, riéndose tanto que apenas podía sostener el teléfono con firmeza. Cassandra estaba allí con una sonrisa de satisfacción, acurrucada junto a Brandon, que se limitaba a mirar con esos ojos vacíos y sin vida. Cuando llegaron a la puerta principal, vi la ventisca que había fuera. Nevaba tan fuerte que no se veía ni 1 metro delante. La temperatura debía de estar por debajo de los 15 de Deck. Abrieron esas enormes puertas y el viento helado me golpeó como una bofetada. Elena se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y dijo, «Aquí es donde pertenece la basura». Luego me empujaron, me tiraron por las escaleras de la mansión. Intenté acurrucarme para protegerme, pero golpeé con fuerza los escalones de piedra. Mi hombro recibió la mayor parte del impacto. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Mi bolso salió volando detrás de mí y todas mis cosas se esparcieron por la nieve. El guardia de seguridad me lanzó a mi hija, que gritaba, y apenas pude atraparla. Natasha gritó desde la puerta, «No vuelvas o llamaremos a la policía por allanamiento». Luego la puerta se cerró de golpe con un estruendo que resonó en la calle vacía. Me senté allí, en la nieve, con la sangre manchando el suelo blanco a mi alrededor y mi hija gritando en mis brazos. No tenía teléfono, me lo habían quitado. No tenía dinero, ni abrigo, solo una fina bata de hospital y un par de zapatos que ya estaban empapados.
Quería morir allí mismo, de verdad. Pero el llanto de mi hija me recordó que no podía rendirme. Tenía que sobrevivir por ella. No sé cuánto tiempo estuve tambaleándome por aquella ventisca. Mi cuerpo se estaba apagando. Apenas sentía los dedos. Mi hija se había quedado en silencio, lo que me aterrorizaba más que sus gritos. Eso no es normal. Los bebés no se quedan en silencio con el frío. Me derrumbé cerca de una farola, dispuesta a cerrar los ojos y dejar que todo acabara. Fue entonces cuando vi las luces. 3 coches negros, caros, aparecieron de la nada. Un anciano con un traje impecable salió con un paraguas en la mano. Señorita Menchen, dijo, gracias a Dios que la hemos encontrado. No podía ni hablar. Solo abracé a mi hija y lloré mientras este desconocido y un equipo de profesionales médicos se apresuraban hacia nosotros. Nos envolvieron en mantas calientes, nos metieron en el coche y nos llevaron rápidamente a un hospital privado, uno muy bueno. Nada que ver con el lugar del que acababan de echarme. Cuando desperté, estaba en una habitación preciosa. Mi hija estaba en la UCI neonatal, pero los médicos me aseguraron que se pondría bien. Había estado tan cerca de la hipotermia que 10 minutos más la habrían matado. La familia Kingston casi había asesinado a mi pequeña. El anciano estaba sentado en una silla junto a mi cama. Me llamo señor Harrison, dijo amablemente. Soy el abogado de su abuelo y tenemos que hablar inmediatamente. Lo que me dijo a continuación lo cambió todo. Mi abuelo era William Chen. Nunca lo había conocido. Mi madre había huido de la familia cuando yo era solo un bebé, tras algún tipo de disputa. Nos había cambiado los nombres, nos había escondido y había fallecido hacía 5 años sin volver a ponerse en contacto con su padre. Pero William Chen nunca había dejado de buscarnos. Había construido un enorme imperio valorado en 2.300 millones de dólares en los sectores inmobiliario, tecnológico, manufacturero y hotelero. Nos había encontrado hacía un año, pero quería esperar hasta que naciera mi bebé para rebelarse. Había estado observando desde la distancia, viendo todo lo que la familia Kingston me hacía. Hace 5 días, sufrió un infarto y murió. Pero antes de morir, me lo dejó todo a mí. Todo su imperio, los 2.300 millones de dólares. El señor Harrison me entregó una carta escrita con la letra de mi abuelo. Entre lágrimas, leí, mi querida nieta, le fallé a tu madre por ser demasiado orgulloso y terco. A ti no te fallaré. Toma este imperio y muéstrales lo que realmente significa la sangre de los Chen. No vuelvas a inclinarte ante nadie. El señor Harrison lo tenía todo preparado. La prueba de ADN que me mostraron los Kingston era completamente falsa. Habían sobornado a un médico. La apuesta de Brandon con sus amigos quedó grabada en video. El negocio de la familia Kingston estaba fracasando estrepitosamente. Estaban al borde de la quiebra y debían 50 millones de dólares a varios acreedores. Y aquí viene lo más alucinante. Gregory Kingston había solicitado recientemente un importante contrato con Chen Global Industries. Mi empresa, Helena's Boutique Chain, alquilaba locales de propiedades que ahora eran mías. La agencia de modelos de Natasha estaba financiada por una de mis inversiones subsidiarias. La supervivencia financiera de toda la familia Kingston dependía de mí y ellos no tenían ni idea. Miré al señor Harrison y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La chica asustada y destrozada que había sido arrojada a la nieve había desaparecido. Algo más frío, más duro y más afilado había ocupado su lugar. Cuéntame todo sobre su negocio, le dije. Cada detalle. Los 2 meses siguientes fueron una vorágine de transformación. Me dediqué en cuerpo y alma a aprender todo sobre el imperio de mi abuelo, la estrategia empresarial, las operaciones de la empresa, las negociaciones, los juegos de poder. Incluso tomé clases de defensa personal porque no quería volver a sentirme indefensa nunca más. Compré trajes caros en gris y blanco. Aprendí a entrar en una habitación y dominarla. Mi pequeña hija Luna tenía un equipo completo de niñeras, la mejor atención que el dinero podía comprar. Me convertí en la presidenta Chen, y en todas las reuniones de negocios, los ejecutivos me temían o me respetaban, normalmente ambas cosas.
Pero yo no solo estaba aprendiendo, estaba tramando algo. El equipo del señor Harrison me ayudó a comprar toda la deuda de Kingston Industries, cada centavo de esos 50 millones de dólares. Ahora era mía y podía reclamarla cuando quisiera. Hice que mi gente filtrara información sobre la verdadera edad de Natasha y todas las cirugías plásticas sobre las que había mentido. Su carrera como modelo se derrumbó de la noche a la mañana. Las boutiques de Elena empezaron a recibir avisos de infracción por cosas como códigos de seguridad y límites de ocupación. Mis abogados se aseguraron de que todo fuera perfectamente legal, en el momento perfecto. Y Cassandra. Mis investigadores indagaron en su pasado y descubrieron que su verdadero nombre era Candy Thompson. Era una estafadora que había engañado a 3 hombres ricos antes de Brandon. Ni siquiera estaba embarazada. La ecografía era falsa. Todo era una mentira. La familia Kingston se estaba desmoronando y ni siquiera sabían que yo estaba detrás de todo. La agencia de Natasha la despidió y se convirtió en tendencia en las redes sociales por todas las razones equivocadas. Las boutiques de Elena no pasaban las inspecciones y sus abogados no entendían por qué. La verdadera identidad de Cassandra se filtró de forma anónima en Internet. Y cuando Brandon se enteró, su relación explotó. Gregory recibía llamadas amenazantes de cobradores de deudas todos los días. Estaban desesperados, y eso era exactamente lo que yo quería. Finalmente, Gregory recibió el correo electrónico que había estado esperando, una reunión con el director ejecutivo de Chen Global Industries, el contrato que salvaría a toda su empresa. La familia Kingston los celebró como si ya hubieran ganado. Los observé a través de las cámaras de vigilancia que había instalado. Elena dijo, gracias a Dios que esa basura se ha ido. Por fin nos hemos librado de ella. Natasha se rió y dijo, me pregunto qué le habrá pasado. Probablemente esté muerta en alguna cuneta. Cassandra, aun sabiendo que sus propias mentiras se estaban desmoronando, añadió, ¿a quién le importa? No era nadie. Sonreí ante la pantalla. Disfrutad de vuestros últimos días de paz. Susurré. Se avecina la tormenta. La mañana de la reunión, elegí mi atuendo con cuidado. Un elegante traje blanco, el pelo recogido con severidad. Maquillaje mínimo, excepto por un pintalabios rojo oscuro. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía poderosa. Parecía rica. Parecía alguien con quien no se puede jugar. Perfecto. La familia Kingston llegó a la sede central de Chen Global con un aspecto descuidado. Gregory llevaba un traje viejo que ya no le quedaba bien. Las joyas de Helena eran obviamente falsas cuando se veían de cerca. Natasha tenía un aspecto desaliñado, como si no hubiera dormido en días. Brandon tenía claramente resaca. Parecían lo que eran, una familia que se aferraba desesperadamente a los últimos restos de su estatus. La recepcionista los envió a la planta 45. Me los imaginé en el ascensor, nerviosos pero esperanzados, pensando que esta reunión los salvaría. El ascensor se abrió en mi piso ejecutivo, todo cristal y acero y vistas de la ciudad. Los llevaron a la sala de juntas, con sus ventanas del suelo al techo y su enorme mesa. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la silla de espaldas a ellos, mirando la ciudad de la que ahora era en parte propietario. Los dejé esperar, los dejé preguntarse. Luego, lentamente, giré mi silla. Hola, Gregory. Elena, Natasha y Brandon. Deberían haber visto sus caras. Gregory se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Elena se desmayó allí mismo, en la sala de juntas. Natasha tuvo que sujetarla. Brandon se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Para ustedes soy la presidenta Chen, dije fríamente. Por favor, siéntense. Los guardias de seguridad se colocaron delante de las salidas. Nadie podía salir. Me levanté y caminé lentamente alrededor de la mesa. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Hace 2 meses, comencé, con voz firme y fría. Ustedes nos arrojaron a mi hija y a mí a una tormenta de nieve. Detrás de mí se encendió la enorme pantalla. Había pedido a mi equipo que recuperara todas las imágenes de seguridad de la mansión Kingston antes de que pudieran borrarlas.
Cada segundo de mi humillación se reproducía con una calidad cristalina. La emboscada en el hospital, la degradación en la mansión, ellos arrastrándome por los suelos de mármol mientras yo gritaba, mi bebé llorando, ellos tirándome por las escaleras, la sangre en la nieve. Elena se había despertado para entonces, y cuando vio las imágenes, empezó a llorar. Natasha intentó balbucear alguna excusa. No la dejé. Cállate, dije, y mi voz sonó como un trueno. Toda la sala se quedó en silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca. Abrí una carpeta y deslicé unos documentos por la mesa. Déjenme decirles lo que va a pasar, dije. Miré primero a Gregory. Soy dueña de toda su deuda, 50 millones de dólares. El pago vence inmediatamente. Tiene 48 horas para pagar la totalidad o lo embargaré todo. Tu empresa, tu mansión, tus coches, todos tus bienes. Gregor se puso morado. Intentó hablar, pero yo continué. Elena, le dije volviéndome hacia mi ex-suegra, tus boutiques están en mis propiedades. Estás desahuciada, a partir de hoy. Además, te voy a demandar por robar las joyas de mi madre. Una demanda de 5 millones de dólares. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Natasha fue la siguiente. Destruí tu carrera como modelo porque filmaste mi peor momento para entretenerte. Querías que me hiciera viral por haber sido humillada. Ahora tú eres viral por ser una farsante. Ah, y esa agencia de modelos para la que trabajabas, la compré la semana pasada. Estás despedida. Luego me volví hacia Brandon. Este era el hombre al que había amado, el hombre en el que había confiado, el hombre que vio cómo me arrojaban a la nieve y no dijo nada. La prueba de ADN era falsa. Le dije, Luna es tu hija y la abandonaste cuando tenía 3 días. Tengo la custodia total y nunca volverás a verla, jamás. Además, ese video en el que tú y tus amigos hacéis una apuesta sobre casaros conmigo, mañana por la mañana estará en todos los principales medios de comunicación. Todo el mundo sabrá qué tipo de hombre eres realmente. Brandon se derrumbó por completo. Empezó a llorar, a sollozar y extendió la mano hacia mí. Di un paso atrás como si fuera veneno. No, le dije, pero no había terminado. Y Cassandra, dije, abriendo una noticia en directo en la pantalla. O debería decir Candy Thompson, la estafadora, la mujer que estafó a 3 hombres antes que a Brandon, la mujer que fingió un embarazo con una ecografía falsa. La retransmisión mostraba a la policía arrestando a Cassandra fuera de la mansión Kingston en ese mismo momento. La están arrestando por fraude mientras hablamos. Me acerqué a Brandon, lo suficiente para que solo él pudiera oírme. Me dijiste que no era nada, que era un don nadie, basura. Me enderecé y dije en voz alta para que todos pudieran oírme. Pero la basura no es dueña de un imperio de 1.000 millones de dólares. La basura no destruye dinastías. No tiraste basura, Brandon. Tiraste a una reina. Y ahora estás acabado. Un mes después, la mansión Kingston fue embargada y subastada. Kingston Industries quebró y cerró por completo. Gregory trabajaba como gerente de ventas en una pequeña empresa. Humillada y destrozada, Elena vivía en un pequeño apartamento sin boutiques, sin estatus, sin nada. Natasha se convirtió en un desastre en las redes sociales. Nadie quería contratarla. Brandon se divorció de Cassandra cuando salió a la luz la verdad y ahora vivía en el pequeño apartamento de sus padres, trabajando como repartidor para sobrevivir. Cassandra fue a la cárcel por múltiples cargos de fraude. Mientras tanto, mi imperio prosperaba. Me había expandido a nuevos mercados. Forbes me dedicó un reportaje. La misteriosa presidenta que apareció de la nada. Luna estaba sana, feliz y guapa. Había donado 10 millones de dólares a refugios para mujeres en nombre de mi madre. Y ese video de vigilancia de lo que la familia Kingston me hizo se volvió viral. 50 millones de visitas. La familia Kingston se convirtió en un símbolo mundial de crueldad y karma. Todo el mundo conocía sus caras. Todo el mundo sabía lo que habían hecho. Pensaron que sería fácil destruirme. Pensaron que desaparecería silenciosamente en la nieve y que nunca más se sabría nada de mí. Pero el dolor no destroza a todo el mundo. A veces los forja
y los convierte en personas mucho más fuertes de lo que eran antes. Mi hija crecerá sabiendo que nadie, absolutamente nadie, puede decirte lo que vales. Solo tú decides eso. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete y pulsa la campana de notificaciones, porque la historia de venganza de la semana que viene es aún más loca que esta. Comenta abajo y cuéntame qué le habrías hecho a la familia Kingston. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No eres basura, no eres un don nadie, y Shris Uitposhi eres poderoso, y no dejes que nadie te diga lo contrario. La mejor venganza no es la violencia, es tener tanto éxito que tus enemigos ya no puedan tocarte. Soy Min. Mantente fuerte, mantente feroz y nunca, jamás, dejes que te vean quebrarte.